23 de junio 2026, estamos en el día 174 del año, nos faltan 191 por recorrer, la diferencia entre estos es 17 días, entonces 174, ya sabemos que los tres personajes son 147, pero en este orden, ¿qué nos hablaría? El espacio del destino, por ese 71 que es espacio y 4 destino, nos hablaría también que entre el ser y el doble está administrando el original, o también la comunicación junto con la antena, que sería C23, para que se esté comunicando no solo la parte atómica con la parte molecular, sino que también se pueda meter la parte subatómica en esa conversación. Entonces, si te fijas, son diferentes formas de leerlo. Y bueno, tenemos que la vuelta es la 11, estamos en el cuadrante contexto, en el paso inhumano. El contexto del inhumano, ¿qué pasó ahí? ¿Qué operó el inhumano? Que en mi contexto me estoy dando cuenta que está esa operación. Bueno, del palineal, ya vamos a cerrar este cuadrante, ya tenemos segundo mapa, cerrándolo de esta vuelta 11, entonces las siguientes 11 vueltas ya son yo con el otro, y es reparametrizar lo que en la vuelta 1 se trabajó, en la vuelta 2 se trabajó para mí, pero ahora sí incluyendo al otro y cómo va esa relación. Entonces, si yo les hago el espacio al otro, no me conflictúo porque él tiene su espacio y yo tengo el mío. Bueno, tres personajes ajustándose al propósito en el contexto, comunicando su experiencia para actualizar el código que los opera. Ya sabemos, tomas de conciencia, se viene la derivación, se hace la actualización y luego otra vez el proceso. ¿Qué es aquello que me está desafiando? Que cuando ya llega el desafío, yo ya pasé parte de asumirlo y asimilarlo, se desafía y es con lo mantengo, lo muevo y él decide. Parece muy fácil, pero cada parte de asumir, asimilar, desafiarse y decidir tiene un proceso en específico. Tiene ese proceso en el que unas partes van a ser como más introspectivas, más veloces, más de comunicación y autoobservación con uno mismo, y otras a lo mejor sí las vas a poder transmitir o expresar en tu entorno, pero no necesariamente lo que recibas del entorno es lo que vas a procesar tú. Que puedas hacer esa diferenciación, que te toca y que no te toca procesar, y a lo mejor tomar tu referencia respecto al entorno sin que te conflictúe tanto. Bueno, ¿qué es aquello que cambió? Si lo cambió, ¿qué siento que pierdo o gano? O sea, si yo hago un cambio, ¿qué siento? ¿Que pierdo o gano? Si gano, ¿qué gané? ¿Y qué es eso respecto de mí? O sea, aquello que identifico como con una ganancia, y eso qué significa en mí. ¿Por qué? Porque una vez que lo observo como ganancia, entonces voy a ver en qué parte de el espacio que tengo asignado a la ganancia lo voy a poner, y luego cómo lo voy a asumir y asimilar en mí para poder hacer uso. Entonces, ¿te fijas? Vamos viendo esa parte de que gano. Pero si perdió, si sentí que perdí, y luego ¿qué me dice la realidad de recuperarlo? Y si se ajustó a otro proceso, realmente se perdió algo. Esto quiere decir que, por ejemplo, sientes que hubo una pérdida, pero realmente no existió esa pérdida, sino que nada más fue parte del proceso para llegar a otro proceso. Digamos que nomás fue como un puente, no es que ibas a terminar esta actividad o terminar de vivir la experiencia. Sin embargo, dejó un impacto porque no se entendió como que era un puente, sino que se entendió que tenías que hacer completamente la experiencia. Entonces queda como ese vacío de no lo completé, no terminé, me faltó. Hay situaciones en las que nosotros buscamos completar las actividades, pero es más por un tema de control que un tema de responsabilidad, o que realmente a ti te toque cubrir esa parte, ¿sí? Entonces hay que saber
dentro del proceso donde nos ubicamos para no perdernos dentro de todo el proceso, porque habrá partes en las que participemos y habrá partes en las que no. Y por ejemplo, esto nos lo explicaba una maestra cuando estaba en los cursos de terapia, que a lo mejor tú aprendes sobre terapia y aprendes a hacer el diagnóstico y aprendes a hacer como el análisis, pero los que están en tu entorno cercano no van a ir a consultarte a ti, porque ¿por qué nada más tendrían que consultarse contigo? Sino a lo mejor tú vas a consultar a externos, porque esos mismos externos enriquecen tu propio proceso, y los cercanos tienen su proceso individual, que tal vez tú formes parte o no formes parte. Pero si tú buscaras ayudarlos directamente, entonces estarías interviniendo y estarías quitándoles sus aprovechamientos. Entonces ya cuando tomas conciencia de que no en todo tienes que estar presente y que no todo tienes que participar, entonces eres capaz de empezar a liberar el control, capaz de soltar actividades, responsabilidades que no son tuyas, que en algún momento adquiriste pero que realmente nunca te pertenecieron, ¿sí? Entonces entender eso y que tienes el permiso de soltar también es liberador, porque cuántas veces no estamos por un sentido de falsa responsabilidad o falsa culpa haciendo actividades que ya estamos cansados, que ya nos agotaron, que no les vemos sentido en nuestra vida, pero que las tenemos que realizar porque para otros hacen sentido, y por sostener a otros nosotros no nos vemos a nosotros mismos. Entonces sí, el aprender a soltar es algo que uno tiene que trabajar desde uno mismo para que luego lo pueda aplicar en otros. ¿Y por qué soltar? Porque si bien vemos que hay la comunicación entre los tres personajes, una vez que se haya hecho el aprovechamiento de lo que se necesitaba, a lo mejor el siguiente paso no es continuar con ese desarrollo, sino cambiar a otro. Entonces, si yo no sé terminar ese proceso de cuando fui niña, cuando fui adolescente, cuando me convertí en adulto, cuando salí de estar bajo el resguardo de mis padres, ahora que me estoy haciendo mi autorresguardo por ser independiente, o regresar al resguardo de los padres por alguna situación en específico. Entonces, como esas etapas, si tú no alcanzas a hacer como ese punto y aparte, esa separación, no significa que no las tomes en cuenta, significa que les das su espacio, entonces no se mezclan entre ellas y no las vienes cargando, no las vienes llevando a cuestas. Y el reconocerlas es darles su espacio y entender que formaron parte de tu vida y que fueron un proceso, pero que ese proceso a lo mejor ya terminó y tú ya estás en otra etapa. Y eso yo lo veo mucho por mi forma de relacionarme con la gente, con las amistades, con las personas cercanas. Normalmente yo podría decir, es que yo soy muy mala teniendo relaciones interpersonales, pero realmente lo que pasa es que mi forma de relacionarme es, estoy en el momento y cuando ya no necesito estar ahí, yo me retiro. No trabajo más por estar presente, sino simplemente el día que se necesite estar presente, estoy. El día que no se necesite, yo sigo mi proyecto aparte, ¿sí? Pero si necesito contactar a la persona, regreso. Si necesito participar con la persona, regreso. Pero entonces no me ato a esas relaciones. Claro, desde fuera se ve como muy separada, como a lo mejor fría, o a lo mejor esa es mi propia percepción de ahora que lo que estoy entendiendo. Sin embargo, para el otro es pues nada más puedo acudir a ella cuando sea algo necesario. Normalmente no es una comunicación tan continua, sin embargo, si me necesita, también estoy ahí. Entonces, si lo analizamos, tenemos la misma forma de comunicarnos, porque es cuando me necesites, ahí estoy, cuando no me necesites, no estoy. ¿Sí? Y es un lenguaje que se ha desarrollado entre mis relaciones interpersonales. Pero eso no le quita el hecho de que si te veo, si volvemos a encontrarnos, volvamos a unirnos, pero otra vez a lo mejor no nos acompañemos todo el trayecto. Y también entender que no todo el tiempo las mismas personas van a estar en tu trayecto te ayuda a procesar cuando lleguen nuevas personas.
y hacerle los espacios para esas nuevas intervenciones. Entonces, saber soltar las situaciones nos permite la libertad de ver a dónde se va a volver a enfocar nuestro alcance para explorar un nuevo límite, es decir, para poder buscar una nueva experiencia o una nueva toma de conciencia que nos va a ayudar a seguir avanzando. También, por ejemplo, cuando trabajas la autoobservación, ¿desde dónde la estás trabajando? Desde la memoria en cómo te dijeron que tenías que ser, actuar, relacionarte con tu familia, cómo socialmente está aceptado el actuar, el relacionarse, o desde tu propia perspectiva en donde dices, mira, esto viene de un pedacito familiar, esto viene del pedacito de amigos, esto viene de un pedacito del entorno donde me desarrollo y ya los mezclo y esta soy yo, ¿sí? Pero eso es el conjunto de ellos, más lo que yo le añado, cómo lo voy a adecuar, cuándo lo voy a presentar, cuándo voy a hacer uso de. Entonces, ¿cómo están tus relaciones el día de hoy? ¿Cómo se está comunicando esa parte veloz con mi parte anatómica? ¿Me doy cuenta de esa comunicación dentro de mi espacio o no me doy cuenta? ¿Sí? Entonces, habría que estar pendientes de cómo se mueve nuestro entorno y en base a eso, también es cómo yo me siento con ese movimiento. ¿Siento que pertenece a mí o no me pertenece? ¿Siento esa pertenencia de participar o me siento obligado a participar? Y bueno, un día en el que los tres personajes se comunican, realmente es para profundizar en ¿se vio el cambio? ¿Sí o no? ¿En qué lo vi? ¿O qué siento que gané con ese cambio? ¿Qué siento que perdí con ese cambio? ¿Realmente qué me dice la realidad de volverlo a recuperar? ¿O seguir con el cambio adelante? ¿Por qué recuperarlo? Porque a veces se siente la nostalgia de es que yo estaba mejor cuando tenía el otro proceso. Yo hacía las cosas mejor en el pasado. A mí me salía mejor. Entonces, ¿por qué se siente esa parte de mejoría? Porque ya es el recorrido que trazaste, que pasaste y que ya sabes el resultado que va a dar. Y entonces se siente como una confianza a no acercarte a lo inestable, a no pasar por inseguridad, a no sentir a la mejor ansiedad o angustia ante lo que no conozco por hacer un cambio, ¿sí? Entonces a veces recurrimos a las memorias del pasado porque nos dan estabilidad y nos mantienen como un poquito más centrados, pero realmente lo que buscamos es la novedad y la novedad siempre va a ser inestable porque es algo a explorar, entonces no hay un referente previo. Pero si tú te haces el espacio para vivir en la incomodidad, entonces ya no te va a ser tan incómodo, sino ya tienes su espacio asignado y no lo vas a como a que sea un cambio tan fuerte, sino que lo puedes transitar un poco más relajado. Pero eso todo depende de la toma de conciencia y de tu alcance y tu límite que tengas en ese momento. Si es para algo que no tienes ningún antecedente, que realmente es primera vez, pues es normal la inseguridad y es normal sentir la ansiedad de por qué está pasando esa situación. ¿Por qué? Porque esos procesos nos mantienen alerta, pero ojo, todo bajo control, todo en medida, no en exceso. De nada me sirve estar en sobrealerta porque nomás me voy a volver paranoico y ni voy a dejar que pase el cambio porque quiero regresar a lo que ya conocía. No quiero sentirme incómodo. Entonces a veces por eso los cambios no se terminan de completar, porque no nos queremos exponer a lo que no te nos da seguridad. Pero la seguridad te la das tú, no te la da nadie más. Y bueno, nos vemos el día de mañana. Bye bye.